Bueno, muy buenas tardes para todos los espectadores. A continuación les vamos a hablar de Apache Spark. Esta exposición es hecha por estudiantes de la Universidad del Valle, específicamente del curso de bases de datos no SQL. El grupo está conformado por Diana Caterine Toro, Estefanía Osorio, Andrés David Puerta y mi persona, Carlos Andrés Cuervo. Antes de hablar de Apache Spark, pongámonos en contexto. Hoy en día que estamos en una era digital de tener una gran cantidad de datos, muchísimos datos. A esto se le conoce como la Big Data. Estos datos se generan en campos como la industria, la ciencia, la ingeniería. Por ello es necesario herramientas como Apache Spark para trabajar con estos datos. El término Spark en inglés suele traducirse como chispa. En un sentido metafórico, Spark pretende ser esa chispa de velocidad que permita a las aplicaciones que se ejecutan desde Internet ser mucho más eficientes. Ahora sí, ¿qué es Apache Spark? Es un sistema de computación que se basa en Hadoop MapReduce y que principalmente permite dividir, paralelizar el trabajo, ya que normalmente se instala en un clúster de máquinas. Un clúster es un conjunto de algo y la idea principal es que tengamos n máquinas, por ejemplo 10, y que cada una de estas tenga instalada su versión de Apache Spark. Entonces, ¿para qué nos sirve Apache Spark? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos un archivo muy grande y necesitamos procesar estos datos en una mente 10 gigabytes hoy en día, pues no es mucho en comparación del tamaño que manejamos de datos. Por ejemplo, vamos a procesar un petabyte de datos, realmente procesar una sola máquina, por más eficiente que sea la máquina, por una cantidad grande de memoria, por un procesador, no va a ser lo eficiente hacer esto, no está bien, hacer esto no es de Dios, porque perdemos mucho tiempo y eso es costoso en cuanto al procesamiento de datos. Entonces, ¿qué nos dice Apache Spark? Usted tiene su clúster de máquinas, por ejemplo, en este caso 10, y divide ese archivo grande en 10 partes iguales para que cada uno de esos nodos del clúster se encargue de procesar el, del archivo. Así ganamos tiempo, ganamos velocidad. Entonces, hacer esto está bien, hacer esto es el éxito. ¿Por qué? Porque ganamos velocidad. Y la velocidad en el mundo de la Big Data es un punto clave. Un caso exitoso es Alibaba.com, que es la competencia principal de Amazon. Alibaba.com podríamos asemejarlo a un mercado libre chino, como lo chino, entonces ejecuta uno de los trabajos más grandes de Apache Spark en el mundo. Continuamente analiza miles de datos de petabytes, o sea, miles de datos de petabytes es algo demasiado grande. Esto equivale a 13.3 años continuos de calidad de video. Cada una de las interacciones de los usuarios de Alibaba muestra un gráfico grande y Apache Spark lo utiliza Alibaba para obtener resultados acerca de los comportamientos y de compra que se obtienen resultados precisos y en tiempo real. Alibaba se beneficia de Apache Spark porque obtiene la tendencia que tienen los compradores en su aplicación. Bueno, todos sabemos que las cosas no salen de la nada. Apache Spark no nació de un día para otro. Entonces, Apache Spark nace en el 2009 en la Universidad de Berkeley y actualmente se encuentra en la versión 2.3. Nació prácticamente de un paper de Google y a partir de ahí ha estado evolucionando por los procesos de madurez. En 2008 aproximadamente apareció Hive y Archibase, que son dos herramientas del ecosistema de Hadoop. Entre el 2009 y 2010 comenzó la primera versión, la versión alfa de Apache Spark. La versión alfa es como, sí, estar hablando de la primera versión, el primer prototipo. Apache Spark se sitúa dentro del ecosistema de Apache Hadoop, por lo cual se considera como hija del mismo. Entonces, en el mundo real, los hijos tienden a superar a los papás. Por eso podríamos decir que Apache Spark, digamos, está reemplazando a Hadoop. Aquí podemos ver la línea de tiempo, como decía, en el 2003 sale el paper de Google, en el 2008 nace Archibase y Hive, en el 2010 sale el alfa y constantemente ha estado evolucionando hasta llegar a la versión 2.3. ¿Qué características tiene Apache Spark? Está integrado con Apache porque, como lo mencioné anteriormente, Apache Spark es como una rama o un hijo de Apache Hadoop. Trabaja en memoria, por lo cual tenemos mucha velocidad de procesamiento, pero pasa, la memoria es limitada, pero podemos también trabajar en el disco, que es mucho más
amplio, velocidad. Entonces ya nosotros como desarrolladores debemos jugar para buscar un equilibrio entre memoria y capacidad y para obtener el mejor rendimiento. Apache Spark nos proporciona APIs para Java, Scala, Python y R y permite el procesamiento en tiempo real con un módulo llamado Spark Streaming que combinado con Spark SQL nos permite el procesamiento de datos en tiempo real. ¿Qué componentes tenemos en Apache Spark? Spark Core, que es un conjunto de librerías en donde se apoya el resto de módulos. Spark SQL, que es para el procesamiento de datos semiestructurados y estructurados. Spark Streaming, que permite la ingesta de datos en tiempo real. Más adelante vamos a hablar más profundamente de esto. Spark MLIB, que es una librería que contiene los algoritmos de Machine Learning. Y Spark Graph, que permite el procesamiento de grafos. Listo, ahora para introducirnos a la implementación de lo que es Apache Spark, vamos a empezar por su instalación, la instalación básica. ¿Qué se necesita? Se necesita de Java, Scala y Spark. En el caso de Windows hay que configurar unas variables de entorno que son Java Home, Spark Home, Help Home y el Scala Home que no está aquí. En Linux la instalación es igual, necesitamos de estas tres herramientas, Java, Scala, Spark, a excepción de la configuración de las variables de entorno. Para comprobar que nuestra instalación fue correcta, sino ir a la carpeta donde instalamos el Spark, inicializar un CMD y escribir PySpark y nos sale el intérprete de Python para Spark. Y Spark Shell nos saldrá el intérprete de Scala para Spark. ¿Qué alternativas hay? Porque la instalación base de Spark genera pues muchos problemas en Windows. Entonces tenemos Docker, que es nuestro amigo mágico, ¿no? Él trae todo ya preparado para que nosotros lo utilicemos sin tener que instalar nada más que una imagen. Ahora sí, ¿qué es el procesamiento en lotes? El procesamiento en lotes es básicamente la ejecución de un programa sin el control o la supervisión de un usuario. Esto generalmente se utiliza para tareas repetitivas que sobre grandes volúmenes de información. Apache Spark, ¿cómo hace uso del procesamiento en lotes con Bash? Pues él básicamente utiliza una arquitectura de maestro esclavo, donde lo que hace es generar un contexto que es el Spark Context, que va a ser nuestro marco de trabajo. Este es el que gestiona la ejecución de los programas y los workers van a ser los que ejecutan el programa, las tareas. ¿Qué es lo que maneja el Spark Context? Va a estar manejando los RDDs, que son la abstracción que Spark define para manejar los conjuntos de datos que le gustan. El RDD es un conjunto de datos resilientes distribuidos, que básicamente es una colección de elementos que se pueden paralelizar en todos nuestros clústeres de Spark. Los RDD son inmutables. Lo que quiere decir, son solo de lectura y por ello solo se pueden dar transformaciones y acciones. Una transformación va a devolvernos otro RDD modificando el base. O sea, con las modificaciones que nosotros le pasemos vamos a tener uno nuevo. Las acciones se van a generar sobre estas transformaciones y nos van a devolver un valor. Los RDD son tolerantes a fallos. ¿Por qué? Porque desde el core de Spark, él contabiliza todos sus workers y si ve que hay uno que está procesando una parte del RD de un lote y falla, el core va a relanzar este mismo trabajo en otro worker. Aquí tenemos el ciclo de vida de una aplicación en Spark, que es muy sencillo, le entran los RDs, datos estables. Sobre esto se generan una serie de transformaciones de las cuales obtenemos otro RDD. Estas transformaciones no se ejecutan inmediatamente porque Apache Spark tiene una filosofía de trabajo perezoso. Esto es que la transformación se guarda en una caché para esperar a que sobre ella se genere una acción y ahí sí la
transformación se realiza. Y ahora sí vamos a los ejemplos de procesamiento en lotes de Apache Spark. Eh, Como les decía, yo utilicé una imagen de Docker. Esta, la Get Images Spark, fue sobre la que me basé para el Apache Spark. Para ingresar solo vamos con el Docker exe en los IT, tenemos sobre el bin bash. Aquí lo que hacemos es escribir PSpark, que es lo que nos va a generar es el ambiente Python para Apache Spark. Bueno, tenemos ya la consola de Python. Nuestro ejemplo lo vamos a realizar sobre un libro. El libro se llama En las montañas de la locura de autor Lovecraft. Vamos a contar cuántas palabras tiene, líneas y cuántas veces se repite una palabra en específico. Aquí en la variable líneas lo que estamos haciendo es a nuestro contexto decirle que debemos ingresar un archivo, un volumen de datos. Y de esta manera pues nosotros generamos el RDD de base sobre el que vamos a trabajar. Aquí estamos pues mapeando cada palabra, separaciones de espacios. Y lo que hacemos con esta función es mapear cada palabra con un valor de 1 en este otro RDD. Y aquí las vamos a aplicar esta transformación reduce by key, que lo que hace es contarnos cada palabra en la colección y sumarla. Y con esto pues ya obtenemos el número de palabras. Listo, aquí nos salió que hay un total de 9.247 palabras en el libro. Ahora vamos a contar pues cuántas veces se repite cada palabra. Para esto pues sobre el mismo RD base vamos a contar esas palabras. Las vamos a estar agrupando por su valor. Y aquí con este for lo que hacemos es iterar sobre esa colección para cada palabra, estarla pintando como una palabra con su valor, el contador que se va a generar sobre todas ellas. Aquí se están generando pues todas las palabras que hay en el documento, incluyendo cuántas veces se están repitiendo. Además es una lista larguísima, pero o sea, lo que cabe destacar es la rapidez con que contó estas palabras. Eran 9.247 palabras y pues en segundos ya contó cuántas palabras, todas las palabras y cuántas veces están en ellas. Ahora vamos a contar todas las líneas que tiene nuestro RDD.
Aquí tenemos 2785 líneas. El libro tiene como 12 capítulos. Serían como todos los párrafos que tiene. Por último, pues vamos a contar cuántas veces está una palabra dada o el archivo. Entonces, aquí nos, de red principal filtramos la palabra pero en todas las líneas, en los lotes. La palabra pero pues, se encuentra 136 veces en el documento. Ya por último, pues si queremos obtener todo el documento LRD base sobre el que realizamos todas estas transformaciones y acciones, solo le damos collect y ya nos va a mostrar todo una colección de líneas. Bueno, ahora pasando del procesamiento por lotes, vamos a pasar con el análisis en tiempo real que maneja Spark. Entonces, hoy en día es muy importante trabajar en tiempo real. Cada vez las aplicaciones se tienen que enfocar a lo mismo. Por ejemplo, para monitoreo de tecnologías de la información, una detección de fraudes, predicción del comportamiento del clima, análisis de logs, ventas cruzadas en tiempo real, monitoreo de tráfico, monitoreo de pacientes en tiempo real, redes eléctricas inteligentes, marketing en tiempo real, doctores en tiempo real, de todas en las diferentes áreas como la salud, la economía, el clima. En todas estas partes necesitamos información en tiempo real para que nuestra información sea más correcta y tenga un mejor tratamiento. Entonces, enfocándonos como Spark trabaja con el tema de Big Data, es una herramienta para trabajar con Big Data. Entonces tenemos para el Big Data 4 componentes principales que se enfocan en la variedad, volumen, veracidad y velocidad de la información. Entonces, en este caso, para Spark, nos enfocaremos en la velocidad del Big Data. Entonces, está Spark Streaming, que por ejemplo un stream, como una definición como tal, es una especie de canal a través donde fluyen todos los datos. Entonces, en lo que nos explicaba el compañero anteriormente, es el procesamiento por lotes y ahora hablaremos por el procesamiento en tiempo real. Entonces, normalmente el procesamiento por lotes implican trabajos como leer archivos de código fuente, procesarlos y escribir una salida de nuevos archivos, como nos explicaba. Los datos tienen un origen, se almacenan y se ejecutan todos en paralelo. Como sabemos, pues Spark trabaja con un modelo de diferentes nodos en los que cada nodo posee una información que a lo último va a ser procesada. Entonces, procesamiento en tiempo real trabaja con flujo de datos que se capturan en tiempo continuo, en tiempo real. Se procesan una latencia mínima para generar informes en tiempo real o respuestas casi automatizadas. Los respuestos de la latencia son muy cortos para el procesamiento, que se mide en milisegundos o segundos. Llegan en un formato, puede ser cualquier formato no estructurado, como los
que es donde también comparten información con el Machine Learning, que en donde esta información puede ser tratada para diferentes fines. Entonces tenemos el Spark Streaming y el Spark Storm, en los que se pueden... El streaming puede trabajar con un generador de eventos. Los generadores de eventos pueden ser cualquier aplicación, un dispositivo donde señales de GPS, los sensores, o por ejemplo Twitter y otras herramientas. Entonces, a partir de diferentes herramientas puede uno conseguir una cola de eventos donde puede tratar los eventos en una fila para empezar a procesar cada uno de ellos. Entonces, un ejemplo de procesamiento por lotes son los registros de un servidor web que podría copiarse en una carpeta y ellos se deben procesar, por ejemplo, durante toda la noche para generar informes diarios de una actividad web. Y el ejemplo de procesamiento en tiempo real, por ejemplo, una solución de supervisión de tráfico en tiempo real, donde nosotros a partir de los sensores podemos saber el estado actual de cada uno de los camiones como tal y poner en marcha automáticamente los vehículos y hacer un monitoreo de cada una de esas cosas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Digamos que en los dos, como trabajan en complemento, yo necesito todos los datos de información de un tiempo determinado y también en el procesamiento por lotes necesito toda la información, mientras que en el procesamiento de tiempo real necesito cada fragmento por cada ejecución de tiempo que necesite enviarme la información. Entonces, el desafío, por ejemplo, en formatos de datos y codificación, uno de los problemas es que yo puedo tener un archivo, pero si yo le hago una separación por comas o por espacios, es complicado que el archivo no tenga, en uno de sus columnas, tenga esas mismas separaciones y mi archivo quede mal separado. Entonces, eso es uno como de los desafíos que se tienen. Y en el de tiempo real, o sea, es para procesar muchos datos en tiempo real, almacenar mensajes en tiempo real y en grandes volúmenes. Actuar sobre los datos rápidamente para, por ejemplo, generar alertas en tiempo real o presentar datos en un panel en tiempo real o casi en tiempo real. ¿Por qué se dice que casi en tiempo real? Porque en tiempo real como tal nunca va a ser ejecutado, sino cierta cantidad de milisegundos o segundos que le indiquemos. Entonces, para el Spark Streaming hay una base, ¿no? Y como decíamos inicialmente, Apache cuenta con un Spark Core, que es donde es la base de todos los módulos de Spark. Entonces, es el núcleo del framework, el core, y maneja pues un conjunto de librerías donde se apoya toda la arquitectura y el resto de módulos. ¿Qué proporciona este core? Una capa o módulo de streaming. Entonces aquí vemos resaltado Spark Streaming, encargada de este análisis de datos en tiempo real. Elementos claves de Spark es su capacidad para procesamiento continuo o stream processing. El Spark Streaming fue desarrollado por la Universidad de California en Berkeley, actualmente Databricks, la que se encarga de soportes y las mejoras. Ellos son los que soportan este módulo. Es una extensión de Core Spark, como les decía, del API de Core, que permite procesamiento de flujos de datos en vivos, escalables, de alto rendimiento y tolerante a fallos. Los datos pueden ser ingeridos de muchas fuentes, por ejemplo, de Kafka, Flume, HDFS, Kinesis, Twitter. Entonces pueden procesarse utilizando complejos algoritmos expresados con funciones de alto nivel como map, reduce, join y window. Entonces aquí podemos ver que nos provee unas herramientas buenas para los desarrolladores como tal, porque los desarrolladores como tal trabajan en lenguajes de alto nivel. Entonces nos ayudan a entender un poco de cómo hacer, por ejemplo, uniones, reducir a su mínima expresión, pues ya con algoritmos que ya existen. Entonces, con temas de Windows,
que son ventanas de tiempo en donde usted en cada ventana puede almacenar cierta información. Entonces, los datos procesados pueden enviar a sistemas de archivos, bases de datos y paneles de control en vivo. Entonces, tengo una fuente de datos, las proceso, hago las famosas transformaciones que habla el Spark como tal, y mediante esas transformaciones que yo le haga, entonces me va a tirar un conjunto de datos específicos en los que puedo ahí hacer el análisis de insertar en una base de datos, manejar todo el tema del streaming, etcétera. Entonces, Spark Streaming recibe flujos de datos de entrada en vivo o continuo. Divide los datos en lotes. Luego son procesados por el motor de Spark para generar el flujo final de resultados en lotes. Proporciona una abstracción de alto nivel llamado flujo discretizado o D-Stream, que representa un flujo continuo de los datos. Los D-Stream se pueden crear a partir de flujos de datos de entradas, de fuentes o aplicando operaciones de alto nivel en otros D-Stream. Internamente, un D-Stream se representa como una secuencia de los RDS, que nos hablaba el compañero en las diapositivas anteriores, que son un conjunto de ítems, podría resumirse como un conjunto de ítems. Yo tengo unos datos de entrada. El Spark Streaming lo que hace es dividir esos datos en batches o RDDs, los que le llamamos de stream, en los que podemos procesarlo a partir del Spark Engine, que es el core de Spark, y esos datos procesados pues nos van a tener otra salida que también vamos a poder almacenar y hacer lo que necesitemos con esos datos. Entonces, la ingesta de datos es todos los datos ingresados y las salidas, el proceso que viene de mini batches. Esto tiene la ventaja de que también puede ser utilizado para el análisis por lotes, aunque tiene el inconveniente que la latencia es algo superior al tamaño del mini batch. Entonces, pues el tema de tiempos es muy importante. Existen motores de stream que procesan evento por evento, en lugar de mini lotes como Store y Free, que ese sí ya es enfocado al tema de eventos, mientras que Spark se basa como en lo mismo de lotes, pero por tiempos. Yo le asigno un tiempo. Spark Engine Core, que es el que procesa los datos, utiliza una multitud de algoritmos de Machine Learning y grafos y funciones tal como Math, Reduce, Join y Windows, que nos ayudan a los programadores pues a generar el trabajo más fácilmente. Finalizando el procesamiento de los datos, son almacenados en sistema de ficheros, en cualquier sistema de ficheros pues que necesitemos, en una base de datos o en diferentes partes para mostrarlo como stream o en tiempo real. Entonces aquí hablamos un poco de otra vez de lo mismo, no es más que una abstracción proporcionada de Spark, el D-Stream, que representa una secuencia de RDDs ordenados en tiempo que cada uno de ellos guarda datos en un intervalo completo. Es como una serie de cada flujo, entonces en cada instancia, en cada momento, como saben, los RDDs son transformados para dar otros RDDs dependiendo de las transformaciones que tengamos. Entonces, a partir pues, de todo esto, Spark Stream se convierte como con ayuda de todo el ecosistema de Apache Spark, se convierte como en el sucesor de Hadoop, ya que proporciona un marco que complementa la arquitectura Lambda. La arquitectura Lambda es un tema como de gestión de eventos más los datos históricos, la cual nos trabaja simultáneamente el procesamiento de datos en batch y streaming, o sea, semi-real time. Por lo que decíamos, nunca va a ser como real time, tiempo real concreto. Entonces los datos ingresan, cualquier tipo de datos de cualquier forma siempre van a ingresar. Entonces en el icono de arriba que dice batch layer, tenemos todos los datos como tal, de todas las, o sea, por ejemplo, en un tiempo determinado por fechas, va a tener todas las fechas de hace 3 años, 2 años, lo que sea. Y pues tiene sus vistas como tal. Mientras que abajo el stream layer procesa los streams, no tiene todos los datos, sino que yo le digo
que tiene, por ejemplo, un incremento de tiempo de 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo, y los datos se procesan en ese tiempo. Todos los datos que lleguen en ese tiempo, en esas fechas concretas, entonces van a partirse. Por eso, en paralelo están trabajando el procesamiento de lotes y el stream. Al último se produce lo que decimos, pues, los datos, el proceso de datos, y pues a partir de eso se hacen unas queries y todo lo que se necesite para el tratamiento de esos datos. Entonces, las características del Spark Streaming es que hay facilidad de uso, nunca va a ser streamer real porque trabaja bajo cierto tipo de segundos, e integración con Spark. Entonces, la facilidad de uso para construir aplicaciones a partir de operadores de alto nivel. A partir de las APIs integradas, pues el lenguaje Spark permite el procesamiento y escribir trabajos por lotes y es compatible con lenguajes como Java, Scala y Python. Debido a la naturaleza de microlotes, pues Spark recupera el trabajo perdido y el Spark adicional de su misma arquitectura que tiene. Con lotes, al ejecutarse en Spark Streaming le permite reutilizar el código para el procesamiento por lotes contra datos históricos o ejecutar consultas del estado de flujo y crear componentes de aplicaciones interactivas y no solo analíticas. Entonces, aquí están las rutas en donde podemos ver, como les decíamos, es un API de Spark, ¿no? Spark provee un API que es como en cualquier aplicación. Todo tenemos la información de cómo debemos. Entonces, esto es muy bueno para los desarrolladores porque así mismo vamos a saber para qué sirve cada componente que usamos de nuestro código. Entonces, acá hay un ejemplo del Spark donde dicen para qué sirve el Spark Context, que es un RDE, el Broadcast, acumulador, o los componentes como tal de transformación, como es el COM, y cómo usarlo. Entonces, esto es muy bueno y por eso dicen que es fácil de usar y tiene la implementación ahí en las APIs. Entonces, es la carpeta, el Spark Streaming es la capa encargada del análisis de datos de tiempo real, como ya veníamos viendo. Entonces, conforme vamos inyectando datos, los transformamos y volvamos a un resultado final. Por ejemplo, si tenemos una fuente como Twitter, en este módulo podemos ingestar los datos de esta fuente y volcarlos al destino que deseemos y tener una información. Entonces, entre la ingesta de datos y volcado anterior podemos tener una serie de transformaciones, o sea, las operaciones de los RDDs que darán como resultado un nuevo RDD. Y ahí hablamos de los streams discretizados. Entonces, por ejemplo, tenemos en un tiempo 1, tenemos un RDD, en un tiempo 2 tenemos otro RDD, en un tiempo 3 o 4 tenemos, etcétera, tenemos diferentes RDDs y por cada RDD o tiempo podemos hacer un proceso de análisis para, por ejemplo, generar alertas. Entonces hago un proceso de la información que me llega y generar por cada tiempo un proceso. Entonces, los pasos para empezar con Spark Streaming: crea un contexto de streaming, se debe crear un contexto de streaming. En este contexto definimos un tiempo en particular, en este caso 1 segundo. A partir de este contexto lee un puerto, archivo u otro a partir de generador de eventos, lo que usted requiera o tenga. Por segundo, crea un RDD, o sea, una colección de ítems a partir de la fuente de lo que recibimos. Realiza operaciones sobre el RDD tradicionales más streaming, lo que usa el procesamiento por lotes, más los que nos proveen streaming. Inicializa el contexto de la ejecución del programa como tal. También hablamos de modelos de procesamiento o los escenarios de confiabilidad que maneja Spark Streaming. Soporta distintos modelos correspondientes a las semánticas típicamente utilizadas para el procesamiento de flujos. Esto asegura que el sistema entrega resultados confiables en caso de que alguno de los nodos se haya fallado. Entonces, de acuerdo a esto, están los siguientes modelos, que es exactamente una vez. Cada elemento se procesa
una sola vez, a lo más de una vez. Cada elemento puede ser procesado máximo una vez y es posible que no sea procesado. Por lo menos una vez, cada elemento debe ser procesado por lo menos una vez. Esto aumenta la posibilidad de que no pierdan los datos, pero también es posible que se generen duplicados. Entonces, en las tecnologías, pues aparte de Spark Streaming, existen otras y en una comparación, pues, de cómo maneja, por ejemplo, el Core Storm, que es también de Spark. Entonces, ya es enfocado a eventos, el tipo de procesamiento enfocado a eventos, y pues Spark Streaming tenemos el microbatch. Está Azure, Storm Trident, que tienen otras características. Confiabilidad, exactamente una vez, escalabilidad manual, lenguajes como les decíamos, Scala, Python, Java, código abierto, es de código abierto, es para streaming, y la latencia es de segundos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mostrar un ejemplo de lo que podría ser un ejemplo sencillo de lo que podría ser el Spark Streaming. Entonces, el Spark Streaming, un pequeño ejemplo, y las herramientas que usamos en este ejemplo son Docker, Python y Jupyter. Entonces, aquí una breve descripción, trabajaremos con el cuaderno de Jupyter, que es una aplicación web de código abierto que le permite crear y compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto narrativo. Los usos incluyen limpieza y transformación de datos, modelado estadístico, visualización. Entonces, este Jupyter nos ofrece una shell interactiva vía web a la que podemos acceder mediante el navegador. Está organizada por pequeños bloques y podemos usarla en diferentes lenguajes que ellos proveen. Usada generalmente para iniciar en el mundo de Python y también usada para poder interactuar con la ciencia de datos. Entonces, otro componente que usamos en este ejemplo es el Docker, que nos provee pues un ambiente para ejecutar diferentes aplicaciones con los contenedores. En este ejemplo se realizó en una máquina virtual con Ubuntu 16. Tendremos que instalar Docker, pues ingresamos a la página de Docker y miramos cómo se instala en cada sistema operativo. Y para ejecutar el ejemplo de Spark Streaming usaremos una imagen de Docker llamada Jupyter PySpark Notebook, la cual nos permitirá tener el acceso a Jupyter con los módulos que necesitamos de Spark, o sea, ya no generaría el ambiente de Spark como tal. Entonces, la ruta es esa, la ruta para acceder al notebook y a la Veamos el contenedor de la imagen descargada, ¿no? Entonces tenemos, y a partir de Docker Run IT, que es para el tema de contenedor interactivo, creamos nuestro contenedor y mapeamos el proceso a los puertos al 8888. Este proceso demora un poco ya que instala todo lo que necesitamos de Spark, entonces es un poco demorado. Cuando termine de ejecutarse, le indicará el token que generó para poder ingresarlo en Jupyter Notebook. Entonces, él a lo último va a generar un código, ¿no? Un token, que ese token podemos ir a Jupyter para ingresarlo, para poder ingresar. Entonces, para visualizar, ya después de que hemos terminado ese proceso, para visualizar Jupyter en nuestro navegador, entonces podemos poner la ruta localhost, el 8080. En este caso sería el 8888 para acceder a, porque fue el puerto que le indicamos, para acceder a Jupyter Notebook. Si estamos en por ejemplo, un equipo de Windows, en este caso como era Linux, entonces la IP no va a ser la que nos menciona, sino que en Docker él dice cuál es la máquina por defecto que tiene, la IP de la máquina, entonces se pone esa IP como tal. Entonces, al ingresar al notebook nos solicitará el token que decíamos anteriormente para comenzar con el shell interactivo.
Entonces, esa es la visualización del shell interactivo que necesitamos crear un nuevo notebook de Python. Entonces, damos en New y en Python 3 para generar un nuevo ambiente. Entonces, a partir de eso, les va a presentar una nueva estructura que está aquí. Es este de acá y podemos ingresar el código ahí. Recuerden que como es Python, o sea, usted puede ingresar cualquier código de Python ahí. Entonces, para este ejemplo ejecutaríamos cada línea, o sea, línea por línea, el ejemplo. Primero importamos los módulos, el stream context, que es el principal punto de entrada para todas las funciones de transmisión en Spark. En esta shell interactiva con control más enter, ejecutamos cada línea, porque con enter ejecutamos dentro de eso, damos enter a cada línea. Entonces, importamos las librerías que necesitamos a Spark Streaming, creamos un streaming context con dos subprocesos en ejecución, un intervalo de 2 segundos. En este caso, pues tenemos un local 2 y el nombre de la aplicación sería network.com. Y ese local 2 pues lo hacemos por lo que es en local, ¿no? Y no tendríamos otro de dónde obtener los datos en otra instancia. Entonces damos el streaming context con ese Spark context y una latencia de 2 segundos. Usando este contexto podemos crear un DStream que represente los datos de transmisión desde una fuente TCP especificados con un nombre de host, por ejemplo localhost y un puerto que le queramos poner, en este ejemplo 9999. Entonces así se define con el socket text string, entonces localhost 999. Este dstream representa un flujo de datos, se escribirá del servidor de datos. Cada registro en este dstream es una línea. Entonces, a continuación queremos dividir las líneas por espacios y palabras. Entonces, a partir de los componentes que nos da y que podemos obtener del Python, les vamos a hacer un split a esas mismas líneas que tenemos, así conseguir los datos de manera separada. FlatMap es una opción de DStream, de uno a muchos, que crea nuevos DStream al generar múltiples registros nuevos de cada registro en un DStream de origen. En este varias palabras, y esa palabra se representará con words DStream. Entonces le digo que es de palabra de uno en uno. Entonces el word, las palabras ingresadas y ese conteo. Entonces es lo que hace, como decíamos inicialmente, un proceso de datos, llega y lo separa, mira cuáles son las llaves y a cada una le pone un 1 y ese es el agrupamiento que hace. El work on sprint es el que imprimirá finalmente el conteo del en la se ejecuta. Esto configura el cálculo cuando se inicie, o sea, es como el proceso del código iniciado. Para iniciar, después de las transformaciones, llamamos EAWay Termination para que el proceso, él espera que el proceso termine. Realizar pues ya como tal el código, el proceso se ejecuta en el intervalo inicialmente en el ejemplo. Entonces, si me va a mostrar o sea, por cada 46, 48, haciendo una llamada, lo indicamos. Entonces, a partir de eso va a dar resultados como, por ejemplo, palabra, el Word tiene una palabra, en este tenemos una entrada de datos, pues simplemente va a gestionar todos los tiempos, pero pues no nos mostró información.
Y eso por el parte del streaming. Listo, ahora vamos a hablar sobre las que tenemos aparte de Apache. Tenemos este método sencillo y volúmenes de datos en analítica. Un ejemplo de Apache Storm es el estudio de modalidad continua procedente de las redes sociales. Data torrent son por lo en tiempo real. Es un todo en uno que pretende revolucionar no hacer con el entorno Hadoop MapReduce, sino también lo que ya ofrece tanto Spark como, vamos a decir, por esas 6 razones para usar Apache Spark. La primera razón es que Spark nos da mucha más potencia que Hadoop. Pues como ya hemos hablado, Spark es un framework de análisis distribuidos en memoria. Este permite ir más allá de las operaciones en bash de Hadoop MapReduce. Un ejemplo, ejemplos de estas operaciones está el procesamiento de streaming, machine learning, cálculo de grafos, integración con lenguaje R y análisis interactivo, lo que hace mucho más potente Spark. La segunda razón es que Spark es muy rápido, demasiado rápido. Entonces, Spark puede ejecutar análisis de varias órdenes de magnitud más rápido que los despliegues de Hadoop existentes. Esto significa una mayor interactividad, la experimentación más rápida y mayor productividad para los analistas. Ya cuando un proyecto entra en producción, pues de que Spark sea muy rápido es una garantía de éxito. Tercera razón es que Spark puede coexistir con tu arquitectura Big Data. Entonces, con Hadoop pues se han invertido bastante en clúster, pero para Spark esto no es un problema, ya que puede coexistir con las instalaciones existentes de Hadoop y añadir nuevas funcionalidades. Además puede funcionar con muchos productos de Big Data como Cassandra DB, Google BigQuery, almacenamiento de Amazon S3, Elasticsearch, entre otros. Spark entiende SQL. Pues ya sabemos que SQL es la lengua franca del mundo de datos estructurados y el módulo Spark SQL es capaz de usar fuentes de datos existentes como Hive, CassandраDB, MongoDB, entre otros. Esto se puede usar para gestionar las fuentes internas de datos RDD como si fueran tablas estructuradas y que las inversiones realizadas en herramientas de BI se puedan acceder a la información gestionada por Spark. Aunque Spark SQL no es la implementación más robusta y completa del mercado, ya está lista para ser usada. Otra razón es que Spark mima a los desarrolladores. Entonces, cuando una tecnología encanta a los desarrolladores, se convierte en un early adopters y empieza a usarla y a disfrutarla. Spark es un ejemplo de esto. Cuando se usa Apache Spark, solo tienen que dedicarse a resolver el problema, ya que se ha programado con el lenguaje Scala, que un nuevo lenguaje funcional y orientado a objetos. Entonces, gracias a Scala son capaces de programar de manera muy concisa y fluidas soluciones que antes requerían de cientos de líneas de código. Además de que se puede programar en Python, R e incluso en Java. También tenemos que Spark empieza a ser el motor de Big Data. Entonces, hoy en día Apache Spark forma muchos proyectos de Big Data y empresas como IBM, Microsoft, Amazon, Google lo integran con sus productos de Big Data. Entonces, esa es una de las razones por qué deberíamos usar Apache Spark. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en los comentarios.